Y vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Me quedé pensando en el último título, ¿no? Algunos hablan de que la inflación se desacelera con un 3,7. Un título muy optimista, ¿no? Porque la inflación es un número altísimo, digamos. Sí, si es que esa estimación de un privado después se refleja con los números del INDEC. A mí me asustan mucho cuando se dan estos números del 3,7, del 3 puntos y demás, porque todavía no aumentaron las tarifas, por ejemplo. No, por ejemplo. Algunas provincias sí lo están haciendo. Hay un aumento de PEC en Córdoba, por ejemplo. Pero no han aumentado de manera generalizada. ¿Qué va a pasar cuando las tarifas comiencen a aumentar, no? Bueno, el tema de escolaridad, colegio, porque ya comenzamos a andar también, ¿no? Las cuotas que seguramente van a tener alguna movilidad. Así que bueno, es un tema preocupante. Bueno, el gobierno está luchando para intentar contener la inflación, sobre todo en alimentos, porque una vez más, ¿no? Según las estimaciones privadas, lo que tracciona, y esto es lo peor que le puede suceder a aquellas personas asalariadas, con los recursos que llegan justamente a fin de mes, es el aumento de alimentos porque es lo que más gasta de todos sus ingresos. Sí, naturalmente, ¿no? Es una enorme preocupación el impacto inflacionario en un contexto en el que se ha perdido mucho el poder adquisitivo en el mejor de los casos. Sí. La pandemia ha afectado mucho la economía informal. El trabajo directamente, ¿no? Efectivamente. Hay algunos que han perdido el trabajo, otros que trabajan con menores ingresos, por lo cual la suba de la inflación es realmente un condicionante. Pablo, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, estaba pensando cómo definir un modelo de país. ¿Qué medidas permiten hoy determinar cuál es el modelo de país y en qué se sustentan los ingresos de la Argentina? Bueno, el INDEC dio a conocer ayer por la tarde, ha pasado un tanto desapercibido en muchos ámbitos, pero me parece que es toda una descripción. ¿Qué es lo que exportamos los argentinos? Bien. ¿Qué producimos y qué exportamos? ¿No? Lechuga no, porque digo, está por las nubes. Porque no, pero por ahí le echan la culpa a la exportación. Aprovechan. Por ahí le echan la culpa a la exportación de lechuga, sí, ¿viste? No sé. Claro, algunos aprovechan, te aumentan la lechuga, pues, dice, bueno, si aumenta el dólar, ¿qué tiene que ver la lechuga? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde está la dolarización de la lechuga? Explíquenme. Absolutamente. Bueno. Ahora, hay una realidad que termina revelando cuál es el contexto de la Argentina hoy, porque es también la descripción de lo que ha sido la Argentina en los últimos años. ¿Qué exportamos los argentinos? Bueno, vamos a verlo en este informe. A ver. El complejo sojero, Mariano, totalizó ventas al exterior por 14.865 millones de dólares a lo largo del 2020. Se mantuvo como el principal sector exportador del país con el 27,1% del total. Es decir, un tercio de lo que exporta la Argentina es materia prima, sin ningún tipo de industrialización. Hablamos de la exportación de soja. Hoy la Argentina depende en gran parte de lo que es la exportación de los commodities. Hoy, como hace 100 años. ¿No? Esta lógica de seguir dependiendo de la materia prima, de la exportación de la materia prima, como postal y referencia de la Argentina. En segundo lugar, ¿qué aparece? El maíz. Con el 11,2% del total. Seguimos hablando de materias primas. Materia prima. Ventas por 6.151 millones de dólares. Y además es un sector que creció con respecto al 2019 en las exportaciones un 2,1%. El sector automotriz, recién aquí aparece en el tercer lugar la industria. El sector automotriz, que cayó profundamente hasta el tercer lugar en el 2020, porque se exportó mucho menos, fue el 7,9% del total de las ventas, por 4.309 millones de dólares. Aquí hubo un retroceso de casi el 40% respecto al 2019. En el tercer lugar recién aparece, y muy lejos, el primer síntoma industrial en la Argentina. El cuarto y el quinto lugar lo ocupan los rubros petrolero, 3.660 millones de dólares, y petroquímico. El petrolero y el petroquímico aparecen en el cuarto lugar. Quinto, bueno, nuevamente las exportaciones primarias. Carne y el cuero bovino, 3.368 millones de dólares con caídas interanuales. En el caso del complejo petrolero y petroquímico del 27,9% y en el caso de la carne del 16,5%. Los 5 principales rubros, todos juntos, representan el 60% del total de ventas al exterior. Y de ese total, salvo el sector automotriz, el resto, todo producción primaria.
Y es muy concentrado, ¿no? Porque estamos hablando de 5 exportaciones y casi el 60%. Sí, absolutamente. Por eso hablábamos de que, más allá de los números de las exportaciones, aquí lo que se define es un modelo de país. Un modelo. En la sexta, séptima y octava ubicación estuvieron el sector triguero, nuevamente materias primas, oro y plata, aquí aparecen las mineras con un 2.366 millones de dólares, y el sector pesquero con 1.730 millones de dólares. En todos los casos hubo una caída en las exportaciones con referencia al 2019. Esto tiene que ver con el contexto global de pandemia, ¿no? Sí, absolutamente, hay una menor demanda. No obstante la caída en la mayoría de los rubros, se destacaron las subras. En el sector manicero creció un 27,6%, el de los lácteos, mira vos, subió un 25,6%. En el caso de la leche, se vendieron leche en polvo, fundamentalmente, 1.000 millones de dólares. Otros complejos que también crecieron fueron el ajo, 31,8%, los garbanzos, el 34%, la miel, el 13%, el sector azucarero, un 3,2%, y la yerba mate, que creció en las exportaciones un 9,3%. De acuerdo con los anteriores datos del INDEC, el año pasado Argentina exportó por 54.000 millones de dólares, casi 55.000 millones de dólares. Esto implicó una caída del 15% en las exportaciones de la Argentina respecto al 2019, y también importó por 42.356 millones de dólares, un 13% menos que en el 2019. Aquí en la balanza hay un superávit en lo que tiene que ver con exportaciones e importaciones, pero la dependencia, Mariano, de las materias primas, del sector primario, con todo lo que esto implica para una mirada y el desarrollo del país, para la construcción de grandes industrias y fundamentalmente para la generación de empleo. Exactamente, es un modelo de país, como bien decías, se sostiene este modelo agroexportador de la República Argentina sin tener un valor agregado, ¿no? A todo lo que se trabaja con la materia prima. Pero bueno, es muy difícil de cambiarlo, vos lo decías allí, como hace 100 años lo que se sigue apostando es a este modelo, y es muy complicado de cambiarlo, de variarlo, más allá del paso del tiempo. Y el tema, ¿no? Estaba observando allí y medio en risa lo decíamos, el tema de cómo crecen los alimentos y cuánto tiene que ver con esta discusión de las exportaciones, de los commodities, del dólar. Digo, ¿cómo crecen los alimentos nuestros, Pablo? En donde no están allí implicados, decíamos lo de la lechuga por decirlo, obviamente que hay un componente estacional en muchos de estos productos, pero sin embargo allí hay un aprovechamiento de la cadena alimenticia que hay que atenderlo, ¿no? Bueno, en eso está el gobierno intentando contener, que por ahora no lo logra. Claro, porque los valores internacionales de los precios de los commodities, sobre todo en Chicago, han elevado fuertemente lo que tiene que ver con el maíz y la soja. Esto después termina, el trigo también, termina impactando en la mesa de los argentinos. La carne, con todo lo que ha aumentado. Bueno, es un contexto en el que, por un lado, se necesitan los dólares que lleguen por las materias primas. Por el otro, vemos con resignación cómo se han perdido etapas de procesos industriales para seguir. De todas maneras hay un debate, Pablo, soja, allí, ¿no? Hay un debate, que esos precios no tendrían que alterar el precio nuestro, el precio interno. Sí, claro, que debería haber un precio internacional y otro para el mercado interno. ¿Qué es lo que sucede? Nadie quiere vender acá. Claro. Por eso después el gobierno termina marcando cupos. El tema, Pablo, también que esos productos son dolarizados, hay un mercado de exportación. Pero ¿qué pasa con aquellos que son de consumo interno y que no se los exportás a nadie? Claro. Digamos, también sufren y siguen esa carrera cuando vos tenés todos los costos en pesos y cuando no tenés, grandes inversiones más allá de mano de obra en muchos de lo que sucede es que el que vende un producto local, meramente local, sigue pensando en dólares. Y sí, pero, sigue pensando, bueno, pero el poder... Pero a ver, ¿por qué? Porque vos no haces ninguna transacción en dólares, es decir... Claro, pero sigue pensando, dice, yo sistemáticamente pierdo en el poder adquisitió. El que puede definir precio, porque nosotros no, el trabajador no define precio. El trabajador pelea para ver si hay algún aumento. Quedó bastante claro que el productor tampoco, Pablo. Bueno, no define precios el productor, pero sí en esa puja también está la cuestión de no perder por el mercado interno, ¿no? Que la carne vacuna
valga lo que valga hoy aquí, pensando en lo que sucede en el exterior. Lo que pasa es que hay una mirada permanente sobre los dólares, y el que puede modificar la maquinita lo hace. Es un dilema porque allí es donde debe haber una mayor intervención estatal, pero la experiencia indica que tampoco alcanza. No, claro. Que en esto tiene que haber un mayor control de la economía. De hecho, los precios siguieron subiendo aunque el dólar se ha estabilizado. Bueno, exactamente. Porque también ha bajado mucho el blue. El blue está hoy por debajo del dólar solidario, por ejemplo. Está por debajo, claro, exactamente. Y hay una tranquilidad cambiaria, como se denomina en economía, y sin embargo vemos que los precios continúan aumentando. Es así. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande, nos encontramos mañana. Hasta luego. Chau, chau.